¿Qué tal? Buenos días. Les saludamos cuando son las 11:08 de la mañana en este programa, en un programa que llega al final de la temporada y que vamos a hablar de algunos de los asuntos que todavía tenemos sobre la mesa, asuntos importantes relacionados también con la vivienda, porque la próxima semana vamos a tener una cita importante. Se va a aprobar ese nuevo decreto de vivienda. Este decreto de vivienda que acuerda el PSOE y Sumar se ha aprobado el 28 de julio en el próximo Congreso de Ministros, y entre sus puntos destacados se incluye una nueva prórroga extraordinaria de 2 años para los contratos de alquiler que venzan antes del 30 de junio del año 2028. Junts dice que no va a apoyar el decreto de la vivienda si el Gobierno no incluye esas medidas fiscales, y dice que esas políticas intervencionistas no solo no han solucionado el problema del acceso a la vivienda, sino que lo han agravado, trasladando la subida de esos precios a municipios donde la situación no era tan crítica. Piden que el Estado asuma esos costes también de las políticas de vivienda social para las personas vulnerables, y también piden que regresen las cuentas de ahorro para la vivienda, con el fin de ayudar a los jóvenes a encontrar y ahorrar para comprar esa primera vivienda. Este es uno de los asuntos importantes con los que nos vamos a marchar en este mes de julio, pero hay otros también importantes sobre la mesa que llegan hoy, porque va a entrar en vigor esa nueva normativa sobre certificados energéticos. Vamos a conocer en qué consiste y en cómo va a afectar también a los que compren, a los que vendan, a los que alquilen y también a los que rehabiliten una vivienda. En este programa también vamos a conocer hoy un proyecto que están haciendo. Se llama Proyecto Odiseo. Es una iniciativa de Asprima para identificar qué debemos cambiar para construir más vivienda y hacerlo más rápido, desde otra mirada, porque lo que se quiere hacer es regular o analizar esa regulación que existe en cualquier ámbito, en el ámbito local, en el ámbito de la Unión Europea, en el ámbito autonómico, para saber qué es lo que está retrasando o qué es lo que está encareciendo y que está impidiendo esa producción de vivienda en nuestro país. No solo se trata de identificar también esa regulación, sino de proponer alternativas para que se dé solución a este tipo de problemas. Hablamos también de seguro de impagos, del alquiler, y lo vamos a hacer también sobre la responsabilidad, lo vamos a hacer de responsabilidad civil y construcción. Lo vamos a hacer con Seguros Benjumea, que nos darán pues muchas claves antes de marcharnos de verano. Vamos a hablar también, porque nos vamos a hacer una pregunta en esta mesa con tantos asuntos sobre la mesa. Vamos a saber si estamos en un buen momento para invertir en el mercado inmobiliario, o quizá ahora está resultando difícil encontrar esas oportunidades. Vamos a conocer qué ocurre en el mercado, y la respuesta nos la va a dar Homily Capital. Y vamos a conocer también al arquitecto que diseña los hoteles más lujosos del planeta. Les vamos a invitar a que sueñen un ratito con nosotros, porque hoy les quiero mostrar la arquitectura desde otra mirada, desde una nueva forma de habitar los espacios. Y con estos asuntos comenzamos. Comiencen a soñar. Elena Fraile dirige y presenta Intereconomía Inmobiliario. Pues para celebrar esta última mesa, este último programa de la temporada, me ha acompañado, pues de personas que tienen mucho que decir en el sector, que nos han acompañado en más de una ocasión en esta mesa, y a los que ya empiezo a saludar. Sergio Rueda, CEO de Benjumea Seguros. Sergio, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días. Bien hallado. Muy bien, gracias por... ¿Deseando coger ya vacaciones o todavía queda un poquito? Bueno, vamos... A mí me gusta trabajar, Elena. Hay que trabajar siempre, hay que ¿no? trabajar Yo lo siempre. preguntaba esta mañana, decía, va a ser el último programa, pero preguntaba esta mañana, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Está todo el mundo tan ocupado? ¿Está todo el mundo con tanta intensidad de trabajo que el mes de julio se está convirtiendo casi como si fuera una escalera inalcanzable? Sí, bueno, en mi sector, en el sector seguro, julio siempre ha sido, después de diciembre, un gran mes de producción. Sí. No sé muy bien por qué, quizás por las vacaciones y porque la gente coincide el último semestre y las renovaciones, bueno, pues puede tener sentido, ¿no?
que se haga el 1 de julio, pero julio sí hay mucha actividad de la seguro, y luego ya agosto efectivamente ya está todo muerto. En agosto intentamos que en nuestras empresas se cojan las vacaciones en agosto porque Oye, Sergio, me gusta porque estamos haciendo balance también de estos primeros meses del año. No decíamos la primera mitad del año, ya hemos cumplido casi el mes de julio. ¿Qué balance hacéis desde Benjumea Seguros de lo que ha sido para vosotros esta primera mitad de año? Bueno, a nosotros, gracias a Dios, pues estamos defendiendo nuestros números, estamos creciendo. Quizás por todos los problemas, ¿no?, que hay en el sector de la construcción, a nivel, bueno, y de alquiler inmobiliario en general, ¿no? Eh, Creo que el papel de garantías aseguradoras en todos los aspectos, pues hace que la viabilidad de un proyecto, o al menos la protección, ¿no?, pues tenga mucho sentido. Y bueno, yo viniendo para acá sí estaba haciendo una reflexión ¿Ah, sí? de que siempre son los mismos problemas, ¿no? Parece esto el día de De la la marmota, marmota, sí, que sí. nunca acaba. Porque al final, efectivamente, la ley de oferta y demanda, que es lo que realmente prima, ¿no?, en el sector, pues no se cumple, ¿no? Y cuando la legislación pues impide, por ejemplo, a los promotores hacer su trabajo de una forma razonable, no, obviamente un control siempre tiene que haber, ¿no? Pero bueno, yo creo que en la administración pública hay una falta de recursos importante, y que hoy en día, con las tecnologías que existen, la inteligencia artificial, un montón de cosas, los proyectos podrían adelantarse mucho más, ¿no? Entonces, realmente los problemas que existen es lo que llevamos hablando, pues desde que yo vengo aquí a este programa, y quizás sean ya 2 años. Siempre es el mismo efecto, ¿no? Que la oferta no se cruza con la demanda y hay una sobredemanda frente a la oferta, ¿no? Y si Ujú, además la normativa no acompaña, pues en los alquileres estábamos comentando antes, ¿no? ujú, sí, Que se pretende, bueno, renovar, prorrogar. ¿no? Por 2 años, ¿no? Las condiciones, ¿no? Una vez que terminaron, ¿no?, la prórroga por el COVID y tal, los 5 años que el propietario no podía, ¿no? Pues ahora pues lo quieren prorrogar 2 años más. No son medidas de eh, no sé, que no resuelven el problema real, que es la falta de oferta de vivienda de alquiler, por ejemplo, frente a la demanda, ¿no? Es Ujú. insuficiente, y por eso los precios están subiendo muchísimo, y por eso hay tanta tensión en el mercado de vivienda de alquiler, que nosotros lo conocemos bien por nuestro programa de seguro de impagos de alquiler, plan de protección Ujú. de alquiler, que bueno, trabajamos con casi 2.000 inmobiliarias a nivel nacional, y tenemos muy fresquito el día a El día día de a día, ¿no? verdad Porque de pisáis la el calle, ¿no? terreno, la realidad de lo que está Sí, ocurriendo. efectivamente, ¿sabes? Ujú. Entonces, bueno. Bueno, Sergio, lo que yo creo que quien sí está trabajando a partir de hoy son aquellos que tengan que hacer un certificado energético, porque está cambiando a partir de hoy, lo decía anteriormente, entra en vigor esa nueva normativa sobre esos certificados energéticos. Nos acompaña aquí Olga Senovillas, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Olga, bienvenida, buenos días. Bien hallada y Bien muchísimas hallada. gracias por vuestra invitación. Esta nueva normativa entra en vigor hoy. ¿Qué es lo que supone para aquellos que compran, vendan, alquilen o rehabiliten? Bueno, pues a ver, es un paso importante, pero también quiero aclarar que no es que sea una nueva normativa, sino que es una actualización de la normativa que ya existía, Real Decreto 390/2021, y con este Real Decreto 659/2025 lo que hace es introducir dos factores o dos novedades pues realmente relevantes, ¿no? Ujú. Eh, ¿Y cuáles son esas una de novedades? ellas, a eso voy, sobre todo afectan a los técnicos competentes en la redacción de estos y elaboración de estos certificados. Ujú, Una de ellas, que es la que empieza a aplicarse ya desde hoy mismo, el 23 de julio del 2026, pues se introducen las nuevas vías de acceso a la actividad de los técnicos, y lo que hace es acreditar quiénes son los técnicos competentes. ujú. O sea, Esto es importante, es un paso eso es muy importante, ¿no? importante, ¿no? Ujú, Porque ahora se requiere, ya no vale cualquier técnico como hasta ahora, en la que, bueno, podíamos tener unos conocimientos
porque nuestra titulación nos lo había dado. Ahora ya hay que especializarse, acreditarse, pasar por unos módulos formativos del programa específico de certificación Que energética. esto va a ser obligatorio a partir de ahora. Esto va a ser obligatorio, vamos a ver, es totalmente a partir de ya, ¿sabes? Esto es ya obligatorio a partir de hoy. Y se distinguen 4 vías de acceso para ser técnico competente. Una de ellas es la que ya existe, ¿no? Que son los títulos habilitantes en la LOE, que podemos ser arquitectos, aparejadores, algunas ingenierías, cuya formación y carrera ya tenemos los conocimientos adecuados para poder elaborar estos certificados, ¿no? Pero se amplía además a otros técnicos, que como son otras ingenierías, otras titulaciones científicas, universitarias científicas, y se introduce también los grados de FP, los grados superiores de formación profesional, ¿no? Entonces, a los que ya hemos cursado una carrera, una carrera universitaria habilitante en la LOE, seguimos pudiendo realizar los certificados energéticos, que ahora se distinguen en 3 tipos: los certificados energéticos de proyectos, los de obra terminada y los de edificios ya existentes. Oiga, pero lo que supone es una garantía real, Es ¿no? una Para el garantía mercado. para el mercado y para el propietario. Quiero decir, hasta ahora, pues bueno, esto del certificado energético era casi como un trámite administrativo, ¿no? La ley ya obligaba y sigue obligando que cualquier persona que quiera vender o alquilar una vivienda tiene que disponer de ese certificado energético de su vivienda, con una calificación, una letra A, una letra B, una letra C. Y ahora con este cambio, lo que supone es que el cliente final, el que va a encargar el certificado energético, tenga la garantía que la persona y el técnico que se lo va a hacer es un profesional totalmente habilitado y cualificado para Pues hacerlo. eso es un paso importante. Sí. Paso importante también, porque tengo que ir dando paso a la mesa. Lo decía al principio, ese proyecto Odiseo que pone en marcha Asprima. Aquí se encuentra Fernando Moliner, vicepresidente de Asprima. Fernando, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿Qué tal? muchas ¿Todo bien? gracias. ¿No coges vacaciones todavía, no? Hemos estado Todavía no, hablando, queda un todavía poquito. queda un poquito para coger la La medalla. Hay vivienda mucho no trabajo, descansa, ¿no? la La vivienda no descansa. descansa. ¿Qué es lo que está pasando en el mercado? Pues lo que está pasando en el mercado, la verdad que la asociación y los promotores tenemos un cierto sentido de frustración, ¿no? Porque tenemos la firme voluntad de resolver el problema social, que yo creo que empieza a ser el primer problema en el orden de problemas de los ciudadanos, ¿no? Pero nos encontramos con muchas dificultades, ¿no? Como decimos mucho, no podemos colocar ladrillos si no hay bordillo. Y por tanto no vamos a poder resolver un problema que yo creo que ya todos los intervinientes asumen, que es que falta producción de vivienda en España, ¿no? Para producir esa vivienda hay que tener suelo disponible. Y ese suelo disponible, partiendo de la base de que ayer se aprobó en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid la ley líder, y que esperamos que se ratifique en la Asamblea a final de año, pero nos hemos embarcado en Asprima en un proyecto colosal. Por eso le hemos llamado Odiseo. Es una odisea, Porque es una auténtica odisea. Bueno, ¿y qué va a ser? ¿Cómo va a ser, Fernando? Porque no paráis de trabajar, hay que decirlo. Habéis estado todo el año, además, en todos los lugares donde teníais que estar, hay que decirlo, en todas conferencias, hablando con esa colaboración público-privada de la que hemos hablado tanto en este programa. Y ahora os embarcáis en no sé si decirme, aventura, y no sé, con un final, se supone, feliz, pero con la necesidad de poner sobre la mesa muchísimas datos, licencias, qué es lo que está pasando, para encontrar esas lagunas que existen y que no están permitiendo crear con data rápida de la vivienda, que también existen esas lagunas dentro de lo que son las regulaciones, ¿no? Pues realmente lo que queremos es bajar al detalle. O sea, hay muchas veces que se habla de trazo gordo y se dice, el presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, decía que iba a hacer cambios administrativos para poder hacer desarrollos de suelo en 6 meses, ¿no?
Realmente lo que nos encontramos, y esto lo compartimos con la Comunidad de Madrid, es que hay una serie de aspectos que están afectados por regulación europea, por regulación de ámbito estatal, que yo creo que hay que ir un poco al fondo del asunto, ¿no? O sea, ¿por qué esta regulación estatal se ha desarrollado como se ha desarrollado? Pues al final el señor que hizo la ley de carreteras estaba pensando en las carreteras, en su negociado, con toda la lógica del mundo, ¿no? El que hizo la ley de aguas pensaba en sus aguas y en sus confederaciones, el que hizo la ley de aeronáutica pensaba en su... Pero yo creo que la sociedad tiene que hacer una reflexión muy profunda, que es todas esas leyes sectoriales tienen que reequilibrarse para que realmente la vivienda tome su lugar. Porque si no, al final resulta que acabamos encontrando que para construir vivienda nueva encontramos un conjunto vacío, que decíamos cuando estudiábamos teoría de conjuntos, ¿no? Porque llega un momento en el que no hay un suelo en el que puedas cumplir con aeronáutico, con acústico, con medio ambiente, con aguas. ¿Cuántas licencias se tienen que pedir para construir una vivienda? Así, por encima, por encima, no sé si habéis hecho la cuenta. Un desarrollo urbanístico tiene en el entorno de los entre 30 y 60 informes sectoriales. Nada más y nada menos. Y 30 y 60 informes sectoriales que tienen varios inconvenientes. En primer lugar, pueden ser incompatibles entre ellos, pueden ser contradictorios, pueden incluso opinar sobre cosas que exceden de su competencia, pero es que además esos entre 30 y 60 informes sectoriales no tienen plazo. O sea, uno de los problemas que se encuentra la ley líder es que sí ha tratado de acotar todos los plazos de todos los informes que son del ámbito de la Comunidad de Madrid, pero no puede acotar los plazos locales, por ejemplo, de los informes estatales. Ayuntamientos, ¿no? Entiendo que no puede actuar sobre la soberanía local, sobre la soberanía de los ayuntamientos, y hay ayuntamientos que por la razón que sea deciden que en su municipio no quieren que se haga vivienda, porque son conscientes de que si se hace más vivienda tienen que darle más servicios, ¿no? Entonces yo creo que hay que poner coto, y hay muchos problemas de esos también que vienen de Europa. Y luego además hay muchos problemas también que son lo que yo llamo las dobles validaciones, ¿no? Tú apruebas un sector, te lo aprueba la Confederación Hidrográfica y luego cada parcela tiene su informe de Confederación Hidrográfica, otra vez. Apruebas un sector con una huella aeronáutica que puedes construir por debajo de la cota 700 y luego cada proyecto vuelve a tener informe aeronáutico de la Agencia Española de Seguridad Aérea, de AESA, o del Ministerio de Defensa, en el caso que estén aeropuertos militares. Es un problema de que realmente cada uno ha ido haciendo su trabajo sectorial sin tener una visión de conjunto. Y por eso es un trabajo colosal, porque conseguir poner toda esa visión de conjunto con alternativas a la redacción, con incluso propuestas de modificación a nivel europeo, porque hay muchos temas de estos, una cosa tan tonta, entre comillas, como que un proyecto de urbanización tenga que tener un informe medioambiental, ¿no? Bueno, eso viene de una interpretación de la normativa europea. Yo creo que no es exactamente la normativa europea, pero que al final ya ha sido informado medioambientalmente el planeamiento, el plan parcial, y volvemos otra vez a requerir un informe medioambiental que tarda meses y que vuelve a veces a repetirse. Realmente es un trabajo que es difícil de explicar a los ciudadanos, que es por qué muchos ciudadanos ven que en su pueblo, en su municipio, en su sector, se empezaron a hablar de que se iba a desarrollar un sector y pasan los años, y pasan los años, y pasan los años, y aquellos sectores, pensad que el suelo que tenemos identificado en la Comunidad de Madrid para 300.000 viviendas en LAMCAM son suelos que vienen desarrollándose todos más de 10 años. Y el ciudadano no entiende por qué llevan 10 años desarrollando los sectores del... Creen que es muy fácil poner unas grúas y empezar a poner ladrillo. Efectivamente. Pero no es tan fácil. No es tan fácil. Fernando, en este proyecto Odiseo, ¿por dónde habéis empezado? Porque hay que hacer la casa por los cimientos. ¿Por dónde habéis empezado? Lo primero de todo es una labor de identificación. Bueno, es un proyecto en el que queremos que participen, no, por supuesto, no solamente todos los promotores, sino que queremos, y esto es el objetivo también de este programa, implicar a toda la sociedad civil. O sea, pensemos que en esto no solamente estamos afectados los promotores, están afectados estudios de ingeniería, de arquitectura, despachos de abogados. O sea, hay muchísimos intervinientes en el sector urbanístico que queremos que se incorporen a este proyecto. ¿Por dónde hemos empezado? Por identificar esa normativa. O sea, el problema que tenemos ya no es solamente que haya mucha normativa, que la hay, sino que incluso solo la labor de identificación de toda la normativa que nos afecta ya es un primer trabajo de partida para saber. O sea, de hecho, en muchos desarrollos urbanísticos, el primer trabajo es ¿cuántos informes sectoriales voy a tener que pedir? Y incluso, digamos, listando todos esos informes, en el propio desarrollo aparecen informes que no se esperaban, ¿no?
Es conocido en Madrid un municipio que fue rechazado su plan general porque le faltaba el informe de género, ¿no? Y se perdió otra serie de años más, ¿no? Y con lo cual afectamos, dices, ¿la ley de género afecta a que pueda usted disponer de una vivienda? Sí, sí, porque efectivamente todas Se las leyes tienen un necesita, carácter transversal. se necesita también una ley Claro, de, o sea, un aprobar informe de un género. informe de Sí, género sí. en todas las, Sí, 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 ¿sí? efectivamente, porque porque las leyes sectoriales han ido queriendo tener afección sobre todos los ámbitos de la sociedad. Y ese es el trabajo que hay que hacer. O sea, primero de todo es ese trabajo de identificación de todas las leyes que nos afectan, que no son pocas a nivel autonómico, a nivel estatal, a nivel europeo, y lógicamente también de las relaciones con todas las competencias del nivel local, que yo creo que como sociedad tenemos que hacer una reflexión también de esa delegación que se ha hecho en la soberanía de la autonomía de lo local, cuando realmente las necesidades de la sociedad tienen que estar por delante de esas atribuciones de soberanía, ¿no? Ujú. Fernando, decía yo, ¿por dónde queréis comenzar? Pero el objetivo puesto es dónde queréis llegar, exactamente. ¿Hasta dónde queréis llegar? Pues realmente lo ideal sería que en un gobierno, digamos, más proactivo y, digamos, más ocupado de los problemas reales de gestión, se acabara decretando o redactando una ley ómnibus en la que al final esa ley ómnibus afectara transversalmente a 10, 12, 15 leyes de carácter estatal y entendiendo que lo que se trata no es de, digamos, de perder ninguna clase de garantía jurídica, sino que esas 15 leyes sectoriales entendieran que en el orden de prioridades de la sociedad, pues puede ser que ya la sociedad aspira a que la vivienda toma una prioridad absoluta, digamos, no solamente porque sea un problema de acceso, es un problema de generación de talento, es un problema de mantenimiento de nuestros jóvenes, y que esa ley ómnibus, lo ideal sería que, bueno, pues un gobierno que realmente proactivo la pudiera otorgar en el comienzo de esa nueva legislatura que esperamos que empiece en el 27 y que incluirá también, por ejemplo, temas como los temas de seguridad jurídica, por los que el urbanismo hoy está afecto a una seguridad jurídica. Hoy un planeamiento tiene la consideración de un trámite administrativo y se tumba entero por un defecto de forma Sí, y esa es nos tiramos otros no sé que cuántos nos años. falta, entre otras cosas, que seguimos hablando año tras año, a ver si en la nueva temporada hablamos de la aprobación de esa ley del suelo, Pues ¿no? Tan esperamos que esa necesaria. nueva ley del suelo entre casi dentro de esa ley ómnibus a la que aspiramos a hacer una propuesta, no ya solamente a los gobernantes, sino a toda la sociedad en su conjunto, para que la sociedad entienda que necesitamos esa ley ómnibus, que la está pidiendo Bruselas, la está pidiendo la sociedad, las estamos pidiendo los promotores, porque tenemos un compromiso serio e incuestionable para resolver la asequibilidad y la accesibilidad de la vivienda, porque nos parece que es nuestro objetivo más importante. Suena bien, Odiseo. ¿Quién eligió el nombre, Fernando? Bueno, tiene más de un autor, pero ¿Ah, sí? no me lo quiero Ha sido atribuir. por consenso. Sí, bueno, tuvo otro nombre antes y luego Así lo cambiasteis. se movió, sí. Ay, bueno. Bueno, vamos a seguir charlando a la mesa. Voy a presentar a Elena Balmala, es directora de marketing de Homely Capital. Elena, bienvenida. Buenos días, Muchas ¿cómo estamos? gracias. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal todo? Tú también, no sé si pensando ya, preparando la maleta para iniciar vacaciones. Pues sí, no, porque aún nos quedan bastantes retos antes de que acabe el año en Homely Capital, así que aún queda unos meses de trabajar. Oye, ¿cómo ha sido el año para vosotros? También frenético, no habéis parado, ¿no? Pues la verdad es que hemos tenido muchos proyectos muy interesantes. Bueno, han salido ya en prensa la compra de Doctor Cortezo, que bueno, Sí. pues ya hemos empezado con ello y estamos muy ilusionados, y también pues otros muchos proyectos, como sabes, en distintos puntos de España, así que a tope, A tope, creo que nos queda de año más todavía, ¿no? 100%. Te vamos a hacer la pregunta que decía al principio, ¿eh? No sé si estamos todavía en un buen momento para invertir dentro del mercado inmobiliario o quizá cada vez más resulta que se tarda más o hay más dificultad en encontrar oportunidades, Elena. Pues definitivamente sí estamos en un muy buen momento, pero es cierto que el mercado está cambiando muchísimo.
Y ya la cuestión no es tanto si invertir en España o no, sino dónde y con qué estrategia, ¿no? Decimos que existe escasez. Bueno, mucha gente piensa que sí, pero la realidad es que las oportunidades ya no son tan evidentes. Hace un par de años podíamos encontrar bueno, inversores particulares que veían oportunidades interesantes en el mercado, pero ahora mismo hay que saber muy bien dónde están, saber identificarlas y al final pues tener un expertise y bueno, pues una profesionalidad que hace años pues tampoco se requería. Así que las joyas existen, como decimos nosotros, sí, pero hay que saber buscarlas. Oye, con este momento de precios en alta, porque no dejamos de hablar de informes con precios que siguen subiendo, de ese tanto por ciento casi hablábamos del precio de la vivienda, pero también ¿dónde están las mejores oportunidades? No sé si en este momento está en los hoteles, en edificios completos, en la rehabilitación, en los activos estos turísticos. ¿Dónde se encuentran esas oportunidades? Pues mira, hay una ventana de oportunidad increíble porque estamos actualmente en un contexto muy específico, ¿no? Con el crecimiento del turismo en España, que llevamos ya unos cuantos años consolidándonos como líderes mundiales en destino turístico favorito y al mismo tiempo, pues como ya han dicho mis compañeros también, la regulación cada vez es más exigente. Entonces, bueno, pues ese crecimiento de la demanda y una oferta cada vez más pequeñita, pues está haciendo que pues las mejores oportunidades se encuentren en edificios completos enfocadas al uso turístico. Ahí hemos encontrado nosotros una ventana de oportunidad muy, muy buena. Oye, ¿Madrid qué es lo que está pasando? ¿Sigue trayendo ese capital internacional o en qué momento se encuentra? Pues sí, la verdad que seguimos atrayendo capital nacional, internacional y bueno, nos encontramos en un momento en el que el turismo también ha cambiado muchísimo. Este fenómeno, ¿no?, del que hablábamos ahora, pues al final hace que cada vez vaya siendo más caro viajar a España, ¿no?, y que la gente que venga cada vez tiene mayor poder adquisitivo. Entonces decimos que cada vez viene más turismo de lujo porque el gasto medio por turista cada vez es mayor también. ¿Hay mucho de creación de valor en esos edificios que se rehabilitan? Ese es, Por iba a decir, supuesto. vuestro core casi, vuestro ADN. Sí, al final es nuestro core. Siempre decimos que bueno, hay algunos requisitos que son necesarios pero no suficientes, ¿no? Como por ejemplo esa identificación de un activo que tenga pues, la licencia correcta o que tenga una distribución adecuada para después el uso que le queramos dar, pero después hay una parte muy importante en el tema de la rehabilitación y de la creación de valor que pues a esta demanda que está cambiando hay que darle también lo que necesita. Entonces, ese potencial de reposicionamiento es muy importante en este caso. Enseguida presento la siguiente invitada, pero antes de todo esto, yo quería preguntaros, no sé si tuvierais que definir esta primera mitad del año, y si tuvierais que pedir también un deseo para lo que nos queda, ¿cuál sería? Voy a empezar por ti, Sergio. ¿Un deseo? Sí. Aparte de que nos veamos Que la me nueva toque la temporada. lotería no Ah, vale. no, bueno, eso hay muchos que están probando que le toque la lotería. Pues mira, que en relación al problema que está comentando Fernando de los promotores, Ujú. que me hago cargo que es así, pues se agilicen los plazos y que no sean superiores a 2-3 años en vez de los 10 que estaba comentando. Yo creo que 2 años sí es un plazo razonable para tener un planteamiento, ¿no?, urbanístico. Ujú. Mm. Fernando. Para mí que nos centremos en resolver la gestión de la vivienda y no la ideología. O sea, yo creo que es un problema de gestión y los que las estamos gestionando, un gran pacto de todos los intervinientes, los stakeholders, para que pongamos toda nuestra energía a resolver un problema que puede llegar a dimensiones muy preocupantes. Ujú. Porque desde Europa ya nos están tirando de las orejas, se llevan un tiempo haciéndolo, ¿no? Sin duda, no se puede entender que la burocracia impida resolver los problemas reales de los ciudadanos. Olga. Pues yo un poco en la misma línea que Fernando. O sea, el deseo es pues seguir con con el mismo impulso de colaboración entre todos los agentes que intervenimos, desde asociación de promotores, colegios profesionales, instituciones, estudio de arquitecturas, técnicos,
colaborando con la administración pública también, que desde Madrid yo creo que se está haciendo un buen trabajo, queda mucho camino por recorrer, pero que es un problema de todos, es un problema de compromiso, de seguir con la misma ilusión y el mismo compromiso para nuestra sociedad y con nuestra sociedad, y que no podemos dejar a generaciones enteras sin acceso a una vivienda. Entonces, pues mi deseo, pues seguir trabajando con la misma ilusión y convencidos de que llegaremos al objetivo y lo conseguiremos. Ese es un buen deseo, trabajar. Elena. Pues coincido con mis compañeros al final, seguir con ese compromiso por resolver pues esa escasez estructural de la vivienda y que pues sigamos ilusionados con ese cambio. Bueno, voy a presentar al siguiente invitado porque decía yo que quería que ustedes soñaran, vieran un poquito cómo puede ser o cómo son esos espacios donde habitar, donde habitamos. Aquí se encuentra con nosotros Diego Gronda, CEO de Estudio Gronda. Diego, bienvenido. Buenos Muchas días. gracias. ¿Cómo Gracias por la estamos? invitación. Muy Hace bien. tiempo que no nos veíamos. Sí, Han un par de sucedido años ya. muchas cosas, ¿verdad? Mm. Porque tú llegaste a España, ¿en qué año? En el 2005, de Nueva York. ¿Cómo encontraste esa España en la que llegaste y cómo es la España en la que vives ahora? Bueno, siempre digo que llegué a una España en blanco y negro. Y ahora es una España, y sobre todo Madrid, en color, ¿no? O sea, realmente, sobre todo, el cambio de Madrid ha sido tan radical y tan maravilloso. O sea, hay gente que se queja de esto y lo otro que ha pasado en los últimos 10 años, pero creo que para alguien que construye alrededor del mundo, Madrid se ha vuelto una ciudad cosmopolita, se ha vuelto una ciudad realmente con unos estándares muy similares a todas las grandes capitales y en muchos casos compitiendo con las grandes capitales con ventajas que no tienen las grandes capitales. O sea, la escala de Madrid, la gente de Madrid comparada con París, con Londres, mismo con Roma, ¿no? O sea, hay gente de esos países que están diciendo, sí, pero Madrid tiene ese punto adicional maravilloso, que no era una conversación muy usual en el año 2005, ¿no? No se hablaba de todo ello, ¿verdad? No. Madrid tenía una representación a nivel mundial de una capital secundaria de Europa. Y ahora te diría que desde ya está entre las primeras y mucha gente de las capitales, de las que más conocemos, con cierta envidia hacia Madrid. O sea que eso, como siempre me dice mucha gente, dice, tú tenías una visión maravillosa cuando te mudaste a Madrid. Y yo, no, yo tuve una suerte increíble. Porque tú venías de Nueva York. Yo venía de Nueva York. Claro, ¿y cómo es esa diferencia de llegar de Nueva York a una ciudad como Madrid? Fue abismal. Fue abismal. Dijiste, aquí tengo que cambiar muchas cosas. Bueno, me parece una posición un tanto arrogante, ¿no? De decir, bueno, tengo que cambiar muchas cosas. Creo que Madrid no era una ciudad, era una ciudad que los domingos o se iba a comer con la familia o se iba a misa y no existía plan alternativo. Era una cosa para alguien que venía de Nueva York, que todo está abierto el domingo, todo es comercio, todo es exposiciones y más cosas. No estaba a un nivel, digamos, internacional. No la critico, Madrid es una ciudad que me acogió desde el primer día y de la cual siento que soy ciudadano y muy orgulloso y muy defensor de ella. O sea que para mí el hecho de haber visto Madrid crecer de la manera y transformarse de la manera que se transformó es un privilegio, es fantástico. A mí siempre me gustaban las películas esas de la pareja que se quedaba en una isla y construían, ¿no?, su casa y todo. O sea, ese elemento de construir, ¿no?, de cambiar, creo que es el sueño de todo arquitecto, ¿no?, de mejorar lo existente. Tú has estado especializado durante muchos años en crear espacios muy diferentes, muy singulares, hablando también del sector de los hoteles. Has trabajado con grandes marcas de lujo, como Correcto. es el W Hotel o la cadena Virgin de Richard Branson. ¿Cómo es diseñar para ti un hotel de lujo? Bueno, creo que, digamos, la arquitectura y lo que hacemos nosotros, que es un planteo 360, ¿no? Diseñar la arquitectura, el interiorismo, el paisajismo y todo lo que pueda llegar a tener punto de contacto con un usuario, ha cambiado muchísimo. Todavía la mayoría de la gente que no está en la industria lo ve como algo estético, si me gusta más este hotel o este otro. Y creo que con el cambio, sobre todo con la revolución industrial que ha ocurrido, revolución digital que ha ocurrido en el mundo,
los hoteles se están convirtiendo, sobre todo los resorts y las zonas de wellness, en elementos necesarios para poder lidiar con el siglo XXI. O sea, tú antes de empezar esta entrevista hablabas de que tus vacaciones eran las 3Ds y uno de ellos era desconectar. Sí. Desconectar es cada vez más difícil. Estamos conectados en cualquier lugar del mundo. Acabamos de terminar un hotel en el medio de Maldivas, en el lugar más remoto de Maldivas, en el medio del Océano Índico, y en un barco a punto de entrar en submarinismo recibía correos. O sea, es ¿Ah, sí? increíble hasta el punto que te puede perseguir la información. Y eso, que cada uno de nosotros lo tomamos, hay gente que deja el teléfono en su habitación y otros Sí. que no nos podemos dar ese lujo, crea una ansiedad y unos problemas en unos cuerpos que todavía, reconozcámoslo, somos Ujú, analógicos. ujú. Seguimos teniendo que comer, tenemos nuestras necesidades fisiológicas, nos afecta el clima, y si a eso le agregamos todo lo digital, es realmente abrumador. O sea, como nuestra performance cambia si podemos lograr un descanso una, Ujú. dos, alguna gente lujosa 3 veces por año, como para poder desconectar, recargar y seguir luchando contra la batalla digital. Diego, en esa batalla debemos de ser autosuficientes con nosotros mismos, ¿no? Nos dejarnos llevar por esa ola de digitalización que nos acompaña, que nos mantiene pegado al teléfono, que nos mantiene a todos quizá en una sociedad ensimismados. Esa manera de mirar también la arquitectura es una manera de darle la vuelta a ese entorno, a que sea menos digital, a que sea, como decía yo, para disfrutar, para desconectar y descansar. Yo creo que la arquitectura, y es algo que no siempre se ve, es un dispositivo que nos debería ayudar. O sea, desde el tema de sostenibilidad o de wellness, o sea, hay materiales que ya mejoran la salud, ¿no? Pero también el desconectar es difícil, no me importa en el ámbito que uno trabaje. Entonces, la arquitectura, los ambientes, las experiencias, que es de lo que más hablamos ahora con las grandes cadenas hoteleras, ya no me hablan si el hotel va a ser así o asá, o Ujú, el interiorismo va a ser así o asá, sino qué rituales, qué experiencias vamos a crear para que la gente se distraiga, ponga su cabeza en otra frecuencia ujú. y pueda desconectar y pensar en otras cosas, porque también el mundo nos lleva a que cada uno ya tiene su canal de televisión, de radio, de internet, su podcast sobre su temática. O sea, cada vez nos Ujú. volvemos más específicos, y me pareció muy interesante lo que decía Fernando a nivel de las leyes, ¿no? De cómo buscar algo más transversal, de conectar, porque eso es lo que realmente esta especialización en todas las disciplinas nos está creando nuestros pequeños mundos. Leemos un periódico o un podcast y dejamos de tener una visión 360. Efectivamente, lo de la vivienda es el problema número uno en España, pero todo lo que habla de las leyes, Fernando, nos afecta a todos. Y hablando de la Ujú, riqueza, los hoteles tienen exactamente el mismo problema. El método ujú. de hacer hoteles como hacemos nosotros, grandes, con todas las distintas instituciones y todos los permisos, tenemos proyectos que están 2, 3, 4 años detenidos, y por sobre todo, y creo que lo compartirás tú, Fernando, con una incertidumbre, tener un equipo gigantesco de gente que no sabe si esto va a permitirse construir en 6 meses, en un año y medio, y tú qué haces con la gente. Y lo que puedo aportar a esta mesa a nivel mundial es que en ningún país del mundo me ha pasado esto, Ujú. ni en Italia, y estoy trabajando en Florencia, que es de lo histórico, y al lado del Ponte Vecchio, que puede ser de las cosas más. Más Tengo una cierta certeza de cuándo me van a los permisos. En España es una especie casi de ruleta, ¿no? A ver cuándo va a tocar el número de tu proyecto. Y eso, a nivel de negocio, a nivel de promotores, a nivel de hoteleros o de vivienda, es muy frustrante porque no se pueden hacer proyecciones. Y nosotros trabajamos en hoteles con una estrategia muy relacionada con el negocio. Por eso creamos marcas. Por eso, en su momento, en mi pasado, cuando vivía en Nueva York, creamos la marca W o la marca de W, ya una vez la marca de Virgin Ujú. en Madrid. Ahora estamos creando la marca para Cirque du Soleil. Es muy complicado, porque si nos dicen hacer un prototipo de un hotel, si yo tengo que pedirle un consejo, me piden consejo de dónde hacerlo, lo único que le diría es: intenten no hacerlo en España.
Y lo digo con enorme dolor, siendo un ciudadano de este maravilloso país. ¿Pero por qué? Porque no le puedo dar a un americano decirle, miren, los permisos pueden tardar entre 2 y 3 años. Eso en Estados Unidos es inconcebible. Nos estamos equivocando, Fernando, Diego. Nos estamos equivocando aquí en España, en este procedimiento, en esta lentitud. No sé si alguien nos estará oyendo que reflexione y que analice lo que estamos contando, que yo creo que en la mesa creo que lo comparte. Yo creo que nos estamos equivocando, pero lo que hay que hacer es buscar las razones profundas por las que hemos llegado allí. Y las razones profundas por las que hemos llegado ahí es la suma de una desconfianza del sector público hacia el sector privado, que se está empezando a mejorar en la colaboración, en las declaraciones responsables, etcétera, y de esta especialización en la que cada uno ha ido intentando defender su territorio sin ver la visión global de la ciudad. Entonces yo creo que eso es una equivocación y hay que subsanarla. Pero lo importante para resolver cualquier enfermedad, y yo creo que esto es una enfermedad, es hacer un buen diagnóstico. Correcto. Y lo que hay que hacer es un diagnóstico de por qué hemos llegado ahí y saltarlo. Y realmente saltar esas barreras de la desconfianza de lo público hacia lo privado y saltar esas desconfianzas a veces de lo público hacia lo público. O sea, algunos de estos temas que yo os conto de dobles validaciones, a mí me las han explicado desde ministerios diciendo que es que desconfiaban de otras administraciones. Entonces, ese principio de la desconfianza tiene un coste para la sociedad brutal y hay que resolverlo. Digo, nos De acuerdo, equivocamos. yo creo que la palabra equivocarse es un poco dura, ¿no? O sea, uno llega a donde llega por razones, algunas válidas, otras no. Estoy totalmente de acuerdo y alineado con Fernando, que hay que identificar el problema y creo que hay que hacer, todo país está haciendo microajustes. El problema en España es que ya no es micro, es un gran ajuste el que hay que hacer. Y hay que verlo de una manera holística, de una manera 360, porque honestamente si hablas con cada uno de estos técnicos, todos son dueños de la verdad. Todos lo son y todos tienen sus prioridades y a la larga el que quiere aportar valor, y nosotros trabajando siempre con fondos extranjeros, es de las cosas más difíciles que tenemos para explicarles. Porque en el fondo si se lo explicas, me dice, pero no tiene sentido, no hay sentido común. Y le tienes que decir, efectivamente, no hay sentido común, porque un país que quiere seguir creciendo, un país que está en una posición en este momento de favorito, hasta parece que Trump le dio la mano a Pedro Sánchez para ganar el Mundial. O sea, dice, bueno, ya de las de las cosas así que la gente entendía que había diferencias, ya eso se está limando y de repente, claro, se puede entusiasmar a un que otro empresario y explicarle eso es difícil, es muy, muy difícil. ¿Cómo hacerlo? La verdad que, no sé, Fernando creo que por ahí tiene más herramientas. El odiseo, ¿no? El problema es que mientras buscamos esa cura, los fondos se van a otro lugar, se van a otros países. Es buscar un equilibrio, ¿no? Entre, yo creo que la palabra es tener un equilibrio, pero efectivamente tiene que haber una normativa, porque tampoco puede, desde mi punto de vista, haber un urbanismo salvaje, ¿no? Y eso, el equilibrio entre lo razonable y tal. Estábamos hablando antes, ¿no? Del punto de vista del sector de seguro, antes de entrar de la responsabilidad civil profesional de los arquitectos, ¿no? Sí. Diego decía que aquí no firmaba un proyecto, ¿no? España, no. Pero yo lo entendí el día que llegué a España, me reuní con familiares míos arquitectos y me explicaron las situaciones. Y digo, ¿pero esto es absolutamente surreal? Me dice, sí, el arquitecto es siempre culpable. Y digo, no, mira, seguiremos haciendo proyectos, pero no firmaremos. Y no es una cosa que particularmente me siento orgulloso, pero que tenga un sistema que vaya a abusar, uno intentando hacer las cosas bien, tampoco me parece muy lógico, ¿no? Sobre todo es, de vuelta, muy difícil explicárselo. En ese momento yo trabajaba con una empresa americana, voy a explicarle eso a un americano, que son los más pragmáticos, y eso no tiene sentido. Diego, ponías toda la mesa, decías tú, los fondos se nos van. ¿Tú te has encontrado con una situación en la que un fondo te diga, no, con esta inseguridad, con esta incertidumbre de plazos? Bueno, no, porque hay una cantidad de fondos entrando en España que es increíble, pero yo siempre, cuando se toca este tema, le digo, miren, yo creo que España debe
y va a sonar muy raro lo que voy a decir, pero agradecer que la primavera árabe fracasó, porque si no hubiese fracasado, Siria, Egipto, Túnez, Argelia, Marruecos, en paz, desarrollando proyectos, la cercanía de Europa a esos países es casi la misma que ir a Tenerife. Se hubiesen desarrollado todos esos proyectos, y para mí este momento en el que muy poca gente se le ocurre, con la excepción probablemente de Marruecos, hacer proyectos en la costa sur del Mediterráneo, es ese fragmento de tiempo maravilloso que tiene España para hacer una de las cosas que nosotros hemos hecho con una de las empresas griegas que tú tienes, creo, unas imágenes, de desarrollar resorts gigantescos en el sur de Europa, y empezar a cambiar una infraestructura hotelera en lugares absolutamente paradisíacos, pero de 1980, que se están viniendo abajo o que no tienen los estándares ni de sostenibilidad, pero ni de lujo que pretende una persona que visita de Inglaterra, de Alemania, de Rusia, ¿no? Y todavía seguimmo disfrutando de ese compás de espera, porque creo que realmente no sabría decirte cuándo realmente la costa sur del Mediterráneo va verdaderamente a volverse una competencia hacia España. España también tiene una posición a nivel político que se la sigue viendo como un país seguro, ¿no? Cada vez que se arma una guerra, como bueno, la triste guerra que tenemos en Irán, hay cosas que ocurren en Francia, cosas que ocurren en Inglaterra. En España, toquemos madera, por ahora seguimos bastante equilibrados, y la gente que podrá estar a favor o en contra de la ideología política de un gobierno, siguen considerando que el español y el país es un país seguro para tomarse vacaciones. O sea que para mí España en este momento está en un momento prime maravilloso obviamente se está hablando mucho de vivienda, eso es un problema local, pero a nivel de inversión es maravilloso. Y eso, bueno, realmente puede cambiar, puede empezar a desarrollarse el sur, y eso va a ser una competencia grande. Diego, háblanos del último proyecto que estás haciendo, que nos queda poquito tiempo ya, nos tenemos que ir casi. ¿Cuál es el último proyecto en el que estás trabajando? Hace 2 semanas abrimos una isla en Maldivas, en el medio del Índico, donde no hay suelo, es todo, ¿Ah, sí? es todo, suelo? Mar, hay mar. Es todo arena, es todo arena. O sea, no, el restaurante, el bar, todo es sobre arena. Hay estudios. O sea, no es un invento nuestro, esto se ha hecho antes, pero es muy interesante cuando uno lo desarrolla, que el quitarse los zapatos y estar en contacto con la naturaleza todo el tiempo baja los decibeles de una manera exponencialmente increíble en comparación a cualquier otro tipo de resort. Estás realmente aislado en lo más remoto del Océano Índico. Es un mundo que uno vive debajo del agua, que es maravilloso, que también es uno de los puntos para mí. El contacto con el agua es uno de los elementos que más nos ayuda a desconectar. Y en unas 5 semanas abriremos aquí en Madrid el Hotel Nobu de Nobu Matsuhisa y Robert De Niro, que también es una nueva aporte a la ciudad de Madrid. Maravilloso. Decíamos, vamos a soñar, claro que hemos estado soñando con ese proyecto, ¿no? Maldivas, ¿nos vamos allí? ¿Os parece? Para desconectar, disfrutar y descansar. ¿Os apetece la idea? O si no, nos vamos al Nobu, ¿no? El Nobu en septiembre. En septiembre. Bueno, nos queda también un poquito cerca, ¿no? Y a Maldivas me voy en 2 semanas, así que los invito a todos. Pues a soñar o a venir. Soñando, que es lo importante. Sergio, muchísimas gracias. Olga, gracias, que vaya bien el verano. Fernando, gracias. Seguiremos hablando, pero será ya en septiembre. Elena, un placer, como siempre. Lo mismo. Gracias. Y Diego, que vaya bien el viaje. Muchas gracias. Lo deseo lo mejores, ya ustedes ya lo saben, volvemos en septiembre y como decíamos aquí, me gustaría que hiciera 3 cosas: desconectar, disfrutar y descansar, y sobre todo que vuelvan en septiembre renovados, y que vuelvan como cada semana aquí a conectarnos en este programa Intereconomía Inmobiliario cada miércoles y cada jueves a partir de las 11 de la mañana. Un abrazo para todos, les deseo lo mejor y nos vemos en septiembre.